que es social y también es individual, porque precisamente buena parte del problema de lo que les decía sobre ser hombre o ser mujer implica que a mí me enseñan de alguna manera que el espacio de mi cuerpo tiene unas características y logro interactuar con él de una forma particular, y todos lo aprendemos socialmente, pero después uno descubre que el cuerpo, aparte de esa dimensión social, tiene una dimensión individual que me permite expresarme a mí como ser en el mundo. Y eso genera otras problemáticas, porque no necesariamente mi comprensión de mi cuerpo como ser en el mundo concuerda con la que otros tienen de su propio cuerpo y del cuerpo que yo tengo, y de los otros cuerpos, no necesariamente de lo humano, digamos, sino los cuerpos que encuentro en el espacio de lo cotidiano. Entonces, pues hay varias cosas. Yo vengo de una región también muy específica y, por ejemplo, hay, no sé, concepciones que tienen que ver con desplazamientos, con distancias, con cercanía, que he tenido que aprender a negociar porque en el lugar en que me encuentro ahora no se manejan las mismas relaciones. Entonces, por ejemplo, he tenido que variar también la relación de mi cuerpo con el de otras personas en otros espacios. La zona en la que vengo, por ejemplo, tiene una identidad muy marcada con la concepción del cuerpo social. Entonces, por ejemplo, el cuerpo se distancia de las expresiones de afecto. Yo vengo de Santander, las familias santanderianas no se abrazan. Uno no besa a su mamá. Obviamente depende de la clase social también, pero digamos que en los ámbitos populares esa cercanía es como una especie de irrespeto, uno no se le acerca tanto a los padres. La distancia marca respeto. Entonces no es fácil de manejar eso, porque cuando uno empieza a interactuar con otros parámetros de interacción diferentes, uno tiene que aprender a relacionarse de manera distinta. Por ejemplo, acercarse a abrazar a una persona o saludarla de beso, lo aprendí después de los 20 años. Eso tiene implicaciones, porque para mí la cercanía no es fácil de manejar y es como me da la sensación de invasión. Entonces, ahí tuve que negociar muchas cosas, porque aquí, donde me encuentro, en Bogotá, hay unos parámetros de acercamiento supremamente distintos. La gente se acerca mucho más y no se dan cuenta que el espacio que están tomando hace parte de mi espacio vital. Entonces eso toma mucho tiempo, porque son, digan ustedes, más o menos 20 años interactuando espacial y corporalmente de una manera completamente distinta. Es volver a aprender sobre el cuerpo de uno mismo, sobre el desplazamiento, sobre el cuerpo de los otros. Y todo eso está inmiscuido pues en esa concepción que yo tenía inicialmente. Para ti, ¿qué es la escritura contemporánea? Bueno, no es que sea una gran lectora de lo plástico, y las experiencias que tengo, sobre todo a través de amigos que son artistas plásticos, para mí a veces, por ejemplo, no es muy fácil hacer una lectura a los objetos que se utilizan, por ejemplo, las instalaciones contemporáneas de artes plásticas, porque, por ejemplo, no concuerdan con los procesos de aprendizaje que yo tuve. Primero, porque a mí nunca me llevaron, por ejemplo, a un museo cuando estaba en procesos de aprendizaje generales, ni en primaria, ni en bachillerato. Entonces, no es fácil entender cómo acercarse al objeto, y normalmente a uno le dicen que lo mire a distancia y que no lo puede tocar. Entonces, cuando uno empieza a ir a exposiciones y, por ejemplo, te plantean que tienes que acercarte o alejarte, que tienes que tocar la textura, o que tienes que desplazarte en el espacio para poder hacer la evaluación, y te plantean recorridos, incluso hay flechas en el piso, cosas de ese estilo. Entonces, pues varía todo el proceso. Y digan ustedes, pues esa experiencia de lectora que tengo en ese sentido, con ese tipo de objetos, pues es muy reciente, no es de más de 7 años. Entonces es un proceso traumático, porque incluso con los objetos del mundo uno no se relaciona de esa manera. Uno construye, por ejemplo, rutas de desplazamiento en los espacios y los recorre y los lee de una manera específica en torno a ese desplazamiento que uno tiene. Cuando uno rompe el desplazamiento cotidiano que uno tiene en ese mismo espacio, lo siente extraño.
Entonces, hay algo muy particular y es que también uno está acostumbrado a que todo está a nivel del piso y a nivel del ojo o por debajo de, pero cuando por ejemplo cambia también eso, no solamente el recorrido sino la disposición. Entonces, yo recuerdo tal vez hace unos 4 años yendo a un premio Botero y había una instalación que iba de techo a piso y no alcanzaba a tocar el piso y tenía movimiento, un artefacto que tenía, estaba hecho de plástico, bueno, tenía una serie de características y no es fácil leer eso porque está en movimiento y la disposición va a la inversa de, digamos, de la disposición normal de los objetos que uno evalúa, que están sobre algo, en la curaduría, sobre un estante, un pedestal, y ahí no había nada de eso, la instalación iba del techo hacia abajo. Entonces, ¿cómo me relaciono y cómo lo leo cuando para mí la sintaxis, ¿sí? La organización del espacio me daba una ruta para leerlo? Entonces, digamos que hay algo ahí y es como uno por lo menos empieza a descubrir que cada vez hay más opciones de acercarse a los objetos plásticos y que no existen de pronto lecturas únicas, socialmente constituidas, que siempre van a estar presentes cuando uno aborda un objeto plástico, por ejemplo, en una exposición, sino que uno ya empieza a llegar a las exposiciones a tratar de descubrir cuál es la ruta que el artista le propone a uno para acercarse a ese objeto o a sus objetos, porque también es muy posible que uno encuentre que estén relacionados. Ya, también hay otro problema que tiene que ver con si efectivamente ese objeto está comunicándome algo o es realmente un proceso más de exhibición técnica de manejo de materiales, porque yo también creo que hay muchos problemas en torno a eso y yo en ese sentido de manera muy personal creo que hay muchas exposiciones actuales que son más exhibición de manejo técnico del artista, de tratar de incluirse como en una tendencia novedosa en términos de materiales, ¿sí? De la exploración de tendencias particulares ahorita, pero que no alcanzan a comunicarme cosas del artista. Yo no alcanzo a ver mensajes a veces en ciertas cosas. Y los artistas a veces tampoco se encargan de acompañar sus objetos de relatos que le permitan a uno ubicarse en torno a la propuesta que tienen. Lo que pasa es que a veces esa distancia que hay entre curador y artista, pues el que le hace el folleto al otro porque ya es un lector especializado, es un poco complicada porque es como si le estuvieran diciendo a uno, créele al curador que ha visto la obra y considera que es buena. Entonces te dan el folleto cuando entras a la exposición y te piden que lo leas para entender, cuando en teoría el objeto debería comunicarme. Y después de ese proceso yo podría, si quiero, acercarme digamos, a una visión de ese objeto que sea mucho más elaborada a través del curador. ¿Qué materiales consideras pueden tener tratamiento superior? Absolutamente todo. Pues, de hecho, ya he visto desde instalaciones, no sé, con líquidos, con objetos sólidos intervenidos, objetos que están en el mundo, tela, plastilina, bueno, en fin, tierra, objeto, material vegetal, vivo, real. Es decir, yo creo que no existe límite para lo que se puede utilizar en términos de material plástico. ¿Puedes mencionar algún escultor del siglo XX? Miren que no soy realmente asidua de los escultores del siglo XX y mi conocimiento, por ejemplo, es mucho más tradicional en ese sentido, por eso les decía. He visto las exposiciones, pero por ejemplo que pueda decir que le he hecho seguimiento a la obra de alguien, no. He visto muchos, pero no tengo de pronto en la memoria uno que en particular me haya impresionado o que me haya marcado pues, la visualización de la plástica. Pero puedes mencionar uno, cualquiera que se te venga a la cabeza. No es lo que les digo, porque es que por ejemplo las exposiciones que he visto, pues sí, uno puede pensar, no sé, tal vez alguna vez vi algo, aunque no es exactamente de instalación plástica, pero que me gustaba mucho, que era el apellido es Gian Grandi, ¿no? Es un maestro que hace grabado y pues ya no sé, por los museos uno tiene como algún nombre en la cabeza.
que es un artista al que me interesa seguir como lectora. ¿Alguno del siglo XXI? ¿Un escultor? ¿O algún artista que toque la noción escultórica en el siglo XXI? Mira que no. Listo. ¿Sabes qué es una instalación escultórica? Digamos que tenga conocimiento técnico de ello, no. Tengo tal vez la impresión de que puede ser por cosas que he visto. Y pues para mí, desde lo que he visto, la instalación implica relación entre los objetos. Por ejemplo, que exista una propuesta que comunique entre los diversos objetos de un mismo artista que están expuestos de una manera particular, están dispuestos para comunicar entre ellos y contar algo. ¿Sabes qué es un objeto hallado? ¿No? ¿Qué formación o qué conocimiento sobre escultura adquiriste en tu formación escolar académica? Ninguna. Lo que he hecho es por acercarme de manera más voluntaria a los museos, ver cosas, de pronto por amigos que sí tienen formación y que me explican algunos elementos de composición o de técnica, pero pues precisamente sobre todo en museos tradicionales, pues eso tiene implicaciones, porque normalmente los objetos que uno encuentra en el museo son, por ejemplo, no precisamente los más recientes, segundo, pues también son objetos que plantean una lectura histórica de lo plástico, de lo escultórico, pues no reciente, sobre todo. Y no, o sea, formación académica específica en ningún nivel recibido. Listo. ¿Entiendes la relación que establece una escultura con el espacio? La intuyo, más que entenderla, porque como les decía, no tengo formación ninguna en ese sentido. La forma, por ejemplo, la disposición, digamos que intuyo que no solamente se vinculan con el objeto, sino también con el lector del objeto, con el espectador. Entonces plantean que existe una relación entre esas instancias. Para mí la escultura es un proceso comunicativo, entonces siempre estoy buscando instancias de comunicación. Alguien me dice algo y me lo dice a través de un medio, y ese medio tiene una materialidad que es diversa. No es solamente el objeto en sí mismo, sino que es en el lugar en que encuentro el objeto, que para mí es el equivalente del contexto. Okay. La última pregunta es, ¿qué relación consideras o qué relaciones consideras puede tener el cuerpo con la creación escultórica? Pues creería yo de entrada que el cuerpo es un material más posible. O sea, entre las posibilidades de materiales, el cuerpo tiene una materialidad que puede ser dispuesta para construir algo plástico, que tendría características diferentes de otros materiales, pero es un material más que puede estar disponible. Listo. ¿Qué entiendes por cuerpo en el siglo XXI? Acá no, pero allá arriba sí. Cuerpo, lo que tú piensas que es el cuerpo en el siglo XXI. Entonces, pues actualmente creo que ya se está empezando a tomar más como algo, un objeto. Donde, digamos, ya a pesar de que es algo muy propio, que se supone que es lo propio, es tuyo, ya como que la gente está empezando a tomarlo como un objeto, entonces ya como que el valor que realmente debería tener se está perdiendo. Y somos muy pocos los que de verdad lo valoramos como tal. Para usted, ¿qué es escultura contemporánea? Que es una nueva forma, es un arte, pero que actualmente está más enfocado hacia la parte plástica. Ya digamos, anteriormente digamos, era como, no, que la escultura griega se asimilaba muchísimo a la proporción, el cuerpo, alusivo como a lo humano, ahora ya es más, muy abstracto, por así decirlo. ¿Qué materiales considera puede tener tratamiento escultórico? Que actualmente puede tener cualquier material. Sí, por lo mismo que te digo que antes, ahora ya es como más abstracto, entonces como que ahora de cualquier forma se empieza a hacer arte, creyendo que realmente es arte, pero la verdad se está dejando a un lado.
¿puedes mencionar algún escultor del siglo XX? Del 20. No sé si Eduardo Villamizar pertenece al 20 o más al 21. Igualmente, ¿puedes mencionar algún escultor del siglo XXI? O sea, Villamizar. ok. ¿Conoce el término de instalación escultórica? ¿Sabe qué es un objeto hallado? No. ¿Qué conocimientos tienes sobre escultura? No, pues digamos, como que a lo largo de la historia, pues lo había tomado, pues digamos, en el colegio me daban algo de clase de historia del arte muy básico. Esto más, digamos, lo que es, vimos muchísimo la parte renacentista, Miguel Ángel, pues también, entonces otra parte artística también lo que me gusta. ¿Dónde estudiaste? En el Santa Clara. ¿Entiende la relación que establece una escultura con el espacio? No me puse a pensarlo, la verdad. ¿Qué relación tiene el cuerpo con la creación escultórica? Pues se supone que el cuerpo tiene también como una base, es como la inspiración al momento de hacer como la obra artística, que es el caso de la escultura. Entonces supongo que es pues, de ahí como el objeto de inspiración. ¿Tú en qué semestre estás? Primero. Ya. Cuerpo. ¿Qué entiende por cuerpo en el siglo XXI? Creo que el cuerpo en el siglo XXI todavía no se ha terminado de configurar. Aún estamos incluidos dentro de eso que se ha llamado el cuerpo deseante, el cuerpo que es objeto y es sujeto de deseo. Es un cuerpo completamente abierto, es un cuerpo que está en construcción. Por ejemplo, miren lo que pasa con las cirugías plásticas, que era algo que no existía antes. Usted puede transformar su cuerpo de la manera que quiera. Es un cuerpo que está... El cuerpo anterior era un cuerpo cerrado, no se puede modificar. Este cuerpo se le puede hacer lo que uno quiera, cambiarse el color del pelo, incrustarse cosas. Estas teorías que vienen un poco del arte del cyborg, que en realidad es operativo en la medicina, que es tengo una incrustación, una prótesis, tengo una cosa que me permite ver. Es un cuerpo que se está haciendo, a diferencia del cuerpo de los abuelos de uno. Pero el cuerpo de ellos sí se acabó así, cerradito. Entonces, este cuerpo está atravesado por el deseo, el consumo, el placer, la belleza, el éxito, la juventud. Es un cuerpo hedonista, preocupado por la salud, por la belleza. Eso es el cuerpo. Para usted, ¿qué es escultura contemporánea? Es una configuración de la escultura, pero de lo que venía sucediendo en la escultura desde el siglo XX, finales del siglo XX. Atravesó en algún momento la época de la instalación y ha ido retomando hacia finales del siglo XX en el tema de esas esculturas monumentales, espectaculares, hiperrealistas, que es un poco todavía lo que se mantiene haciendo hoy a nivel de escultura. Pero pues ahí... Por dicho, la misma palabra escultura estaría en este siglo, en este momento, en discusión. ¿Nos podrías mencionar algún escultor del siglo XX? Sí, varios colombianos. Está Negret, Omar Rayo, por fuera pues... ¿Cuál otro? No me acuerdo, se me bloquearon, ya no me acuerdo los escultores. ¿Y como alguna característica que define a estos escultores colombianos? Experimentación de materiales, retirarse un poco de las formas tradicionales, de las formas antropocéntricas, antropomorfas pues, y empezar a hacer esos juegos propios de la modernidad, de juegos con el espacio, de búsqueda del objeto por el objeto, ese tipo de cosas. ¿Y algún escultor del siglo XXI? Colombiano no recuerdo ahorita ninguno. Hay uno internacional que se llama Ron Mueck, que hace unas figuras hiperrealistas, pero pues él viene trabajando desde siempre. El siglo XXI es la gente que tenga 40, 50 años ahorita, que está trabajando desde el 70, 80, 90 del siglo pasado. ¿Conoces el término de instalación escultórica? Sí, señora. Explica. Es que es curioso porque la instalación deriva de la escultura. ¿Sí?
¿sí? Digamos que lo que pasó más o menos en la historia occidental es tenemos la pintura en el muro. Esa pintura empezaron a aparecer unos volúmenes y se convirtieron en reliefes. Esos volúmenes saltaron y se convirtieron en escultura exenta de pedestal. Y después esa escultura exenta perdió el pedestal y quedó en el piso. Y luego esa escultura en el piso comenzó a instalarse en un espacio, es decir, ya no era la obra lejana del lugar o ajena al lugar en el que estaba, sino que ella empezaba a incorporarse, a ubicarse en un espacio determinado. Y no necesariamente lo empezó a hacer como una figura única, como una única cosa, entonces empezaron a hacer repeticiones de las mismas obras o a dimensionarse, a llegar de otra forma a los lugares. Tenían que tener un concepto completamente localizado del espacio. La instalación escultórica tiene que ver con eso, con esos lugares, no los lugares, sino cómo las esculturas o las figuras empiezan a abordar los lugares y a apropiar los lugares llenándolos. ¿Sí? ¿Qué entiendes por un objeto hallado? Un objeto Hallado. ready-made. Bueno, no es que lo entiendas, sino que el ready-made es una invención de Duchamp. Y eso tenía dos posibilidades, el ready-made al que no se le hacía nada y el ready-made al que se le hacía algo. Entonces el ready-made es voy caminando y encuentro un objeto y ese objeto se convierte en algo escultórico por voluntad del artista, tal cual como está. Y el ready-made al que yo le intervengo algo es esa misma cosa, le puedo poner alguna cosita extra encima y lo convierto en una obra, pero ya interviniéndole yo. ¿Qué conocimientos sobre escultura adquirió en su formación académica? Yo tuve la fortuna de la última formación de la Nacional en toda disciplina. Entonces tuvimos modelado en arcilla, cerámica, yeso, materiales alternativos, exploración, fundido, acero, concreto, bronces, pues la formación tradicional. Y ya eso se empezaron a sumar las experimentaciones de otra cantidad de materiales, era una opción que nos daban hasta llegar a la instalación y a la performance. Con eso, ¿qué materiales crees que pueden hacer parte para una creación escultórica en el siglo XXI? Todo. No tiene por qué haber unos materiales específicos. El cuerpo suyo es un material con el que puede generar una construcción escultórica. Bueno, ¿cómo entiende la relación que establece una escultura con el espacio? Por un lado la instalación de la que acabé de hablar, ¿no? Y por otro lado las esculturas públicas, ese tema me apasiona, y es cómo interviene en un espacio una cosa enorme que puede estar ahí, cómo se relaciona con esos entornos, ya no son espacios cerrados, sino cómo están afectadas, vinculadas por un tránsito de personas, por un medio ambiente, por una atmósfera, por lluvia, por todo. Con el espacio, la escultura y el espacio son una cosa, no hay escultura sin espacio, esta es la tridimensional. Bueno, ¿y qué relación tiene el cuerpo con la creación escultórica? Yo no sé qué relación tenga, creo que puede tener relaciones diferentes, desde el mismo ejercicio, pero es que el arte es total. Así usted esté dibujando, el acto creativo de objetivar algo es un tema corporal. Ahora, la escultura, que es una dimensión en general tridimensional, implica el desplazamiento suyo, usted, su corporalidad como referente de escala, por ejemplo, como que está haciendo. El cuerpo y el hacer artístico son parte de una misma cosa. Más allá de que sea escultura, dibujo, pintura, fotografía, es su corporalidad puesta. ¿Qué entiende por cuerpo en el siglo XXI? Es un elemento físico que utilizamos para expresarnos. Para usted, ¿qué es escultura contemporánea? Es un símbolo, puede ser un símbolo, un elemento que representa algo. ¿Qué materiales considera puede tener tratamiento escultórico? Yeso, cera, no sé, porcelanicrón. ¿Puede mencionar algún escultor colombiano del siglo XX? Botero.
¿Puede mencionar algún escultor colombiano del siglo XXI? Bueno, Botero es defensivo. ¿Conoce el término de instalación escultórica? No. ¿Sabe qué es un objeto hallado? ¿Algo encontrado? ¿Qué conocimiento sobre escultura ha adquirido en su formación académica? No sé, con plastilina nos enseñaban, o también con porcelana y crón. ¿Entiende la relación que establece una escultura con el espacio? Sí, puede estar situada en un espacio y puede ser relacionado con las cosas de su alrededor. A su modo de ver, ¿qué relación tiene el cuerpo con la creación escultórica? Puede ser un modelo. Y... ¿no? Ya. Mi nombre es Adrián Gómez. Soy graduado en artes en Cuba, soy cubano, y mi formación está en artes plásticas y bueno, en un desarrollo de trabajo que he realizado alrededor del performance y de investigación sobre el cuerpo, a partir de un grupo de investigación que tengo en la distrital, que es el grupo de investigación OCAM. Y mi relación con este espacio es este proyecto Habitación, que es el proyecto que pues estoy coordinando junto con Gustavo Villa. Es un proyecto nuestro, aunque participan otros artistas, y es un proyecto precisamente que piensa el cuerpo a través del performance y piensa también no solamente el cuerpo en acción, sino los rastros y las huellas que el cuerpo deja en sus acciones. Ok, perfecto. Hablando de la noción de cuerpo, ¿qué entiendes o qué consideras tú que se entiende por cuerpo en el siglo XXI? Yo siempre he entendido el cuerpo como ambivalencias y como una pregunta abierta. O sea, de hecho, tengo una electiva en la Facultad de Artes, en la SAP, que es sobre cuerpo. La electiva se llama cuerpo. Y la electiva parte precisamente de entender el cuerpo no como una realidad terminada, nunca como una realidad acabada, nunca como algo totalmente dicho, sino precisamente como ese espacio en el que se inscriben constantemente significados. O sea, el cuerpo es un lugar donde se inscriben significados políticos, religiosos, sexuales, carnales, místicos, y en ese sentido es una pregunta siempre abierta. Se ha vuelto una relación de acciones también. Nosotros hablamos del cuerpo social, del cuerpo individual, pero también del cuerpo social. Entonces, ambivalencias en el sentido de que implica la vida, implica la muerte, implica lo masculino, implica lo femenino, lo implica todo, ¿sí? Y una pregunta abierta porque siempre está en construcción, el cuerpo nunca está terminado, nunca está acabado. Por eso un poco también lo que están viendo acá de los textos que nunca están acabados. El cuerpo nunca está terminado, nunca está acabado, siempre está en cambio, siempre está en transformación, y decir que el cuerpo es esto y dar un concepto único de cuerpo sería prácticamente quitarle la oportunidad a esos nuevos cuerpos que van a nacer con nuevas opciones, aniquilarlos, ¿no? O sea, ya está todo dicho, entonces no hay más nada que decir sobre el cuerpo. Ok. ¿Cómo entiendes la escultura contemporánea? Como mismo entiendo la pintura contemporánea, a partir de una idea que ha quitado incluso la noción de escultura, igual que ya no se habla de la pintura sino de lo pictórico. Entonces son conceptos que han dimensionado una técnica específica, eso es fundamental en lo contemporáneo. Y la escultura, si ustedes se dan cuenta cuando investigan, ya no implica una técnica específica, ya se habla de lo escultórico, igual que en pintura se habla de lo pictórico. Entonces se entiende lo escultórico, ya no tanto la escultura, sino, no es que no exista la escultura, ¿no? Además, se entiende lo escultórico como ese punto en el que se reflexiona a partir de una existencia en un espacio, a partir de relaciones tridimensionales, a partir de relaciones estructurales, a partir de relaciones de construcción, ¿sí? Entonces uno puede pensar lo escultórico incluso a partir de los objetos que ya están hechos, que ya están fabricados, ¿sí? No la escultura como la técnica de alguien capaz, sino pensar, por ejemplo, la ciudad escultóricamente. Porque si uno mira, todos los elementos escultóricos se dan, por ejemplo, en la ciudad. Las nociones, repito, de tridimensión, las nociones de profundidad, las nociones de relación espacio y habitar el espacio a partir de un elemento real que está ahí
instalado, y todas las nociones, por ejemplo, pues ya digo, ¿no? Estructurales, constructivas, etcétera. Listo. ¿Qué materiales tienen ahora o pueden tener ahora un tratamiento escultórico? ¿Hay un límite para el material? No, de hecho, como lo veo yo, incluso como te digo, es más hablar de material en términos de algo, de una producción, es más hablar de un pensamiento escultórico. Quiere decir, la manera de pensar en términos de construcción. O sea, incluso tú puedes pensar, aparte de que las ideas pueden ser escultóricas, ¿no? Pero tú puedes pensar la realidad escultóricamente. En ese sentido, por supuesto que los materiales pues, no tienen un límite determinado. Desde la escultura que se construye en sí misma hasta el cuerpo como elemento escultórico o como realidad escultórica, hasta, digamos, las esculturas o lo escultórico de las intervenciones de Cristo, ¿sí saben? El artista que cubría todos los edificios, etcétera, con telas. Ahí hay un pensamiento escultórico implícito, si no, pues chévere que lo buscara. Entonces los materiales se abren completamente, no hay unos materiales, como quien dice, específicos, sino que, pues, hay un campo de experimentación, diría yo, en términos contemporáneos, que por el contrario está en la posibilidad de encontrar y cada vez indagar otros materiales. Menciona un escultor contemporáneo del siglo XX, cualquiera. Yo me voy como por la noción más amplia, ¿sí? Sigo viendo a Cristo como un escultor, en el sentido de entender la escultura como la posibilidad de dar forma, ¿sí? También. De crear a partir de transformar, crear otras formas y dar forma. Seguramente que en la historia del arte seguramente que no va a estar entendido para nada a Cristo como un escultor, ¿no? Pues en el campo cubano, que es de donde yo procedo, la parte escultórica es muy fuerte. Hay unos artistas que es un colectivo, se llaman los carpinteros. Es interesante porque es pensar ese pensamiento escultórico también desde el oficio, desde la producción, de la relación entre lo tradicional y lo artístico como tal. Y otro artista también contemporáneo cubano que es interesante, que es Stereo Segura. Es un nombre bastante extraño, pero les juro que se llama así, Stereo Segura. Y chévere que busquen los carpinteros. Listo. ¿Cómo entiendes la instalación escultórica? Como la posibilidad de pensar no tanto el objeto, sino su relación con el espacio. Y la manera en que tú no construyes solamente el objeto en sí y cómo ese objeto se traslada, pero sigue siendo el mismo, sino la manera en que un espacio es transformado. Es una situación más bien contextual, diría yo, ¿no? En esos términos se habla más, la frase es algo así como que se le da más importancia, más que a los elementos por separado, a las relaciones que los elementos establecen entre ellos, ¿sí? Y ahí está lo de la instalación involucrado. Okay. ¿Qué papel juega lo escultórico? ¿Qué papel juega el objeto hallado dentro de la escultura? ¿Qué es un objeto hallado en sí? Es una cuestión que pues tiene mucho que ver con el ready-made, viene pues en relación al ready-made, tiene más que ver con lo que te decía, que ese pensamiento escultórico. Quiere decir encontrar lo escultórico, no hacerlo, sino encontrarlo. Encontrar un objeto que quizás puede ser un objeto cotidiano, un objeto que no fue pensado como arte, no fue hecho en términos de escultura artística, encontrarle valores escultóricos y evidenciarlos. Y en ese sentido se puede hasta conjugar dos objetos encontrados para evidenciar un pensamiento escultórico, pues no de un único objeto, como haría Marcel Duchamp, por ejemplo, cuando combina la rueda con la banca, ¿no? Entonces, es encontrar lo escultórico en otro objeto y buscar cómo evidenciar la noción de ejes, de ritmo en el objeto. ¿Qué relaciones piensas tú que establece una escultura con el espacio? Pienso que debe establecer todas las relaciones posibles. No todas las esculturas se piensan así, ¿sí? No necesariamente. Pero yo lo pienso en términos artísticos en general. O sea, yo pienso que una de las cosas que hace la contemporaneidad es validar el espacio. Es demostrar que un objeto no es un objeto único, invariable, sin importar el espacio en el que esté, sino que el espacio es el que construye y significa el objeto. Entonces pienso que el espacio es, de hecho, no se separa de ese objeto. Hola. ¿Comiste? Sí, gracias. ¿Ya comiste entonces? Sí. ¿En serio? ¿O Sí, te ya. dejamos un poquito? No, ya. Ah, Bueno, Como estamos viviendo acá, entonces tenemos también ambos.
Ok, bueno, y la última pregunta es, ¿tu punto de vista qué relación tiene el cuerpo con la creación escultórica? Toda. Empezando porque hay una noción escultórica en el mismo cuerpo y siguiendo porque hay una relación cuando uno construye escultóricamente donde el cuerpo también se construye a sí mismo. O sea, bueno, si vamos a la escultura tradicional, no hay sino que ver las manos de un escultor, sobre todo, por ejemplo, alguien que trabaja con barro, cómo la escultura moldea y construye el cuerpo, como mismo el trabajo de la tierra construye un cuerpo, ¿no? Las manos quedan huellas, se transforman, no son las mismas. Mientras más el trabajo de la escultura, menos van a ser las mismas. Entonces, creo que es toda. Creo que en el arte en general, no solo en la escultura, es toda. Me parece que, y es un trabajo que vengo haciendo desde hace rato, es pensar que no hay una obra plástica que exista por fuera de un cuerpo. Eso no existe. Toda obra plástica, en definitiva, es el diálogo que tiene un cuerpo con un material. Y en ese sentido, la corporeidad de un artista, así sea un dibujante, en este caso un escultor, es fundamental porque el cuerpo y la obra se construyen mutuamente. O sea, yo al mismo tiempo me construyo a mí mismo, ¿no? Eso es algo que incluso psicológicamente no se construye mucho cuando hace obra, mucho. Y en la escultura, pues te digo, mucho más, mucho más. Ok, dentro del conocimiento que tengas de la escultura colombiana, ¿cómo puedes ver el panorama de este mismo campo escultórico en el siglo XXI, en esta primera década? Lo veo como ampliado. Yo no creo ni que la pintura se acabe, ni que la escultura se acabe, ni que el dibujo se acabe. Creo que se expanden al punto de que alguien puede pensar que ya no tienen la fuerza, ¿sí?, que tenían antes. Pero uno puede pensar en Doris Salcedo, uno puede pensar en Nadine Ospina como propuestas escultóricas, incluso en el punto en que algunos de estos artistas no fabrican ellos quizás sus obras, sino que otra persona lo fabrica, no importa. Es el valor que tiene la construcción tridimensional y cómo afecta el espacio. Y creo que en Colombia, en ese sentido, así sea desde lo instalativo, incluso desde lo performático, el pensamiento escultórico es muy fuerte. Y para mí, eso sí es una teoría mía, tiene mucho que ver con toda la tradición que sustenta Colombia, incluso ancestral, en términos de máscaras, en términos de tótems, etcétera, etcétera, ¿no? Colombia tiene una marca ritual muy fuerte y la ritualidad tiene mucho que ver con el espacio y tiene mucho que ver precisamente con la relación de lo tridimensional con habitar el espacio finalmente, ¿no? Con los objetos que habitan el espacio. Entonces creo que ha sido una expansión. Todavía quedan incluso artistas contemporáneos que apropian elementos tradicionales, como la cerámica incluso, pero hay otros que no lo hacen evidente, pero sí está presente en su obra. Y me parece que yo sí diría que ha tenido una expansión y un impacto, me parece muy interesante, ¿sí? Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero bueno, marcar una grieta en un piso, creo que es una obra escultórica, de hecho. Bueno, creo que saben de qué grieta estoy hablando. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes.